Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio sobre el Espíritu Santo y en esta ocasión, en este audio, vamos eh, a estudiar el ministerio del Espíritu Santo respecto al diablo y a los demonios. Vamos a verlo desde la perspectiva de la economía de la gracia, del tiempo de la gracia y el cómo el Espíritu de Dios tiene una función, un ministerio respecto a estos seres despreciables. El Espíritu Santo ahora funciona o funge, digamos que su ministerio es como si fuera un dique divino conteniendo y limitando el poder de Satanás, el poder del pecado y el poder de los demonios. De otra manera, las condiciones del mundo actual serían mucho más desbordadas de lo que ahora estamos viendo. Pablo nos dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 al 14, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, el espíritu de Satanás, la acción del diablo sobre la mente humana, sobre los planes mundiales y sobre específicamente las personas en lo individual, se ha ido incrementando. Ya está ese plan en marcha, ya está esa acción maligna en marcha. Nada menos lo vemos en el asunto de la pandemia. La pandemia fue, lo hemos explicado en otros contextos, en nuestra página de YouTube, etcétera. Pues la pandemia fue un evento provocado por grandes élites cuyos dioses son aquellos dioses cananeos ante los cuales apostató nuestros padres de Israel. Ellos, recordemos, no olvidemos que tuvieron tiempos de apostasía respecto a estos dioses. Y Pablo dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, es decir, lo limita, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Efectivamente, algunos suponen por este pasaje que el Espíritu de Dios en el tiempo de la gran tribulación va a hacer, digamos, una acción muy limitada o simplemente no va a tener ninguna acción en el mundo. Tal parece que no es tan drástico. La presencia del Espíritu Santo en el mundo va a estar, por supuesto, en el tiempo de la gran tribulación, pero sí se ve que es una acción más limitada y que el tiempo de la gran tribulación principalmente es un tiempo donde los poderes satánicos van a mostrar la plenitud de su poder. Sin embargo, hoy en día, a pesar de que estas fuerzas han querido emerger, ¿verdad? Han querido irrumpir en la vida pública y privada de la humanidad y hasta cierto punto lo han efectivamente logrado. Sin embargo, esos poderes aún tienen un límite. Dice el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 19: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Efectivamente, los poderes demoníacos se levantan contra el reino de Dios, contra toda acción que vaya a glorificar el nombre de Dios, contra toda acción que sea para establecer el reino de Dios
en la tierra. El diablo tiene un odio especial hacia ciertos sectores de la humanidad. Tiene un odio especial, por ejemplo, hacia los infantes, ¿verdad? El diablo recuerda cómo fue derrotado tratando de dar muerte al niño Jesús. Sin embargo, sus fuerzas, sus capacidades de este ser no fueron suficientes, ¿verdad?, para descubrir la ubicación. En este caso, cuando Jesús había nacido, no fue suficiente pues las capacidades que tiene este ángel caído. Entonces, pues allí comenzamos pues a ver que hay una acción del diablo, hay ciertos propósitos, pero como dice Pablo a los tesalonicenses, hay quien hasta ahora lo está limitando. Y esto es porque pues la iglesia está presente y el Espíritu de Dios mora en cada creyente y mora, por supuesto, en la iglesia. Entonces dice que el enemigo vendrá como río, es decir, impetuoso, con fuerza, con toda su odio, su maldad, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Es decir, allí se ve la autoridad del Espíritu Santo respecto al diablo. El diablo no puede hacer todo aquello que él quisiera. Si fuese así, bueno, pues la gran mayoría de los creyentes, pues sencillamente ya estaríamos en una ruina espiritual, o quizá literalmente ya estaríamos sin esta vida en la carne. El diablo tiene límites específicos y él los conoce, y en ciertas circunstancias, ¿verdad?, donde el diablo quiere hacer algún daño, el Espíritu de Dios, pues dice Isaías, levanta bandera contra él, es decir, lo detiene, lo limita, tiene autoridad respecto a este ser. Entonces, no olvidemos que el Espíritu de Dios tiene autoridad sobre Satanás. Satanás no puede hacer todo aquello que él quiere. No nos dejemos llevar por la enajenación de este ser malvado, que es el diablo, ¿verdad? Muchas veces hay literatura que puede ser un tanto cuanto perniciosa, ¿por qué no? Porque magnifica los poderes de este ser. Creo que hay en cierta literatura cosas encomiables que ciertamente tenemos que ver, las capacidades, las atrocidades, las astucias de este ser, de este ángel caído. Pero nunca perdamos de vista que el Espíritu de Dios pone bandera delante de él, es decir, tiene una autoridad en el cual ya no permite más allá la acción del diablo. Pues también el Espíritu de Dios respecto a su ministerio, en cuanto a los demonios, el diablo se refiere, estuvo presente en el Señor Jesús, o con el Señor Jesús y en su ministerio terrenal. Ahí lo podemos ver en el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, esta prueba, ¿verdad? Pues en los planes de Dios estaba que Jesús como hombre se enfrentara a estas tentaciones de origen, por supuesto, diabólico, pero que atacaban la humanidad de Jesús. Y entonces el Espíritu Santo sabía esto, sabía que el Señor tenía que pasar todas estas tentaciones humanas, ¿verdad?, para derrotar al diablo, vamos a decir, a usar la palabra legalmente, ¿sí? Para empezar su debilitamiento del reino que hasta ese momento tenía el diablo en su mano. Entonces es el Espíritu de Dios el que lleva, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Le lleva a una condición pues geográfica, ¿verdad?, en la cual es propia para este
esta confrontación entre ahora el Dios hombre, ¿verdad? Y Satanás. Aquí vemos el ministerio del Espíritu Santo. Él sabía, el Espíritu Santo sabía que el diablo estaba ahí acechando como león rugiente, curiosamente en el desierto, ¿verdad? Un lugar en el Medio Oriente que es demasiado místico. Hay relatos muy confiables de soldados norteamericanos que dicen en sus testimonios que han visto seres, han visto sombras, han visto fantasmas, literalmente así, fantasmas o espectros en algunos casos, en esos desiertos de Medio Oriente. Es decir, esos desiertos tienen una mística especial, ¿verdad? Algún día hablaremos de esto. Pero allí fue la primera confrontación del diablo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como sabemos, el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús triunfara en su humanidad? ¿Cómo es posible que, bueno, pues él saliera avante después de tantos días de ayuno? Bueno, pues sencillamente ahí lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, en 4:18, aquella cita del profeta Isaías que recita los labios de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Bueno, aquí está describiendo parte el profeta Isaías y por supuesto ya lo está, actualizando el Señor Jesús a su época. Pues en el sentido también de que parte de esta acción o parte de estas condiciones que él está describiendo, pues es la acción del diablo. El diablo tiene una astucia especial para fabricar oprimidos, así como hay opresión en el mundo del hombre por el hombre, ¿verdad? Ricos oprimen al pobre y gracias a ellos son ricos, por supuesto. Y parte de esta desgracia que vemos en el mundo, que es la pobreza económica, la pobreza espiritual, la pobreza en conocimiento, ¿verdad? Todo tipo de pobreza es una desgracia. Y el Señor vino específicamente a esos sectores. Vino a todo el mundo, pero a esos sectores le interesaban especialmente liberar al oprimido, levantar al pobre, sanar al quebrantado del corazón. Es decir, la acción del diablo había durante tantos años dejado pues este saldo tan sombrío, ¿verdad? Quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, oprimidos. Y precisamente el Señor Jesús aparece para desbaratar, para desmantelar el imperio del diablo, que también era parcialmente causante de estas condiciones en las cuales el mismo Señor Jesús también participó. Entonces, el Señor Jesús fue respaldado en su ministerio por el Espíritu del Señor. Por eso en el desierto pues pudo vencer al diablo. Bueno, esto también a nosotros nos enseña que para salir victoriosos, ¿verdad?, de batallas espirituales, necesitamos necesariamente al Espíritu de Dios con nosotros. El Señor dijo con toda seguridad cuando se presentó en aquella sinagoga leyendo al profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, ¿cuántos de nosotros podemos dar una plena seguridad con nuestros labios que el Espíritu de Dios está en nosotros? Y por cuanto está en nosotros, bueno, pues podemos también salir victoriosos de toda clase de lucha
espiritual, por supuesto. También el Señor Jesús echaba fuera a los demonios, es decir, tuvo una autoridad tajante sobre los espíritus, porque el Espíritu de Dios pues estaba sobre él, y así lo declara el mismo Señor Jesús ahí en el capítulo 12 de Mateo, versículo 28, en un evento, ¿verdad? Este capítulo es muy pronunciado entre nosotros los cristianos, en donde un endemoniado ciego y mudo fue sanado, pero esta enfermedad realmente no era de origen biológico, de origen fisiológico, sino era de un origen demoníaco. Hemos aclarado, ¿verdad?, que no todas las enfermedades, o realmente pocas enfermedades, son causadas por espíritus demoníacos. La mayoría pues tienen un origen común, un origen natural, un problema fisiológico, genético, ambiental, por alimentación, muchas cosas que podemos explicar. Sin embargo, había desde aquel tiempo, ¿verdad?, enfermedades que sí eran causadas por la opresión demoníaca, y entonces el Señor Jesús dice claramente que Él, por el Espíritu de Dios, echaba afuera los demonios, y que de esa manera era un testimonio de saber con certeza que el reino de Dios se estaba manifestando en Israel, en medio de Israel. El reino de Dios allí estaba en Israel, la visitación del Señor, y el Espíritu de Dios estaba allí también de una manera especial en Israel por medio del ministerio del Señor Jesús. Pero vean cómo la Trinidad actúa, el Dios Trino actúa de una manera plena, de una manera totalmente pues con ese ¿cómo podríamos decir? Esa unión que tiene el Dios Trino. Recuerden que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios, y son tres personas iguales entre sí, pero que tienen un propósito común. En ellos no hay una lucha de poder, no hay un ideal que sobresalga uno del otro, sino que las tres personas son plenamente identificadas, ¿no?, como entre sí, compartiendo el propósito respecto a la salvación humana y respecto al destino de este mundo. Y así lo dice Jesús: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Cuando le cuestionan, él está descartando que no hay en él ninguna sombra, ningún atisbo de que él usara algún otro poder que no fuera el divino. Por eso en el 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por el Espíritu de Dios se echan fuera los demonios. Vean ustedes que no es por medio de un ritual, ¿verdad?, como lo plantea, pues esto es muy reconocido en el cine, es muy popular en el cine. Hay manuales, ciertamente esto tiene una parte de verdad en cuestión de la Iglesia romana. La Iglesia Católica Romana tiene manuales para expulsar, supuestamente ellos dicen, algunos demonios, etcétera. Tienen algunos tratados que utilizan ellos en sus exorcismos. Sin embargo, la Biblia nos dice que no es por medio de manuales, no es por medio de rituales prefijados, sino es porque está con nosotros el Espíritu de Dios. Y por eso cada creyente tiene y debe tener la convicción de que tiene la autoridad sobre las huestes de maldad. No porque seamos nosotros, ¿verdad?, sino es el Espíritu de Dios en nosotros quien, y el nombre, por supuesto, de Jesús, quien nos da la autoridad sobre estos espíritus nauseabundos, estos espíritus apóstatas. El Señor Jesús vino a debilitar la acción del diablo, vino a limitar el reino
satánico, el reino que hasta ahora, hasta en ese momento, pues el diablo había tejido durante muchos años. Y esto pues lo confirmamos con el pasaje de Lucas 4:18 al que ya dimos lectura. Él dijo, el Señor Jesús, que vino a atar al hombre fuerte. Dice que cómo va a saquear su casa, ¿verdad? Si primero no le ata. Entonces está atado en el sentido de que fue limitado, no está aniquilado ni está muerto. No, la lucha espiritual aún continúa. Pero la acción ciertamente del diablo pues ya fue limitada. El hombre fuerte fue atado, su casa fue saqueada, es decir, lo que hasta ahora el diablo en ese momento del ministerio del Señor Jesucristo había logrado, pues fue saqueado por el ministerio del Señor Jesucristo, trayendo el reino de Dios a la tierra y limitando, por supuesto, el poder del diablo. Y bueno, pues por eso la iglesia puede caminar victoriosa, puede caminar en un sendero seguro, porque le acompaña el poder de Dios, ¿verdad? Pero no es un poder que tengamos por nosotros mismos, sino que la fuente es el Espíritu Santo. Es quien lleva la eficacia o el poder eficaz de Dios, ¿verdad? Quien ejecuta el poder de Dios. Y esto respecto pues a los demonios, ¿verdad? Respecto al diablo, pues también debemos saber que están ellos limitados y están bajo la autoridad de Dios, ¿verdad? Dice Jesús ahí en Marcos capítulo 16, ¿verdad? Que en mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, el nombre de Jesús tiene una autoridad sobre el mundo espiritual, ¿verdad? Y el Espíritu Santo hace valer esa autoridad, lleva a cabo la ejecución del plan de Dios o ejecuta la eficacia del poder de Dios, y la legalidad se la da el nombre del Señor Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue quien triunfó en la cruz sobre los demonios, así como dice ahí en Colosenses capítulo 2, que los exhibió públicamente, ¿verdad? Es decir, el Señor Jesús judicialmente derrotó al mundo de los demonios, al mundo espiritual, derrotó al diablo. El diablo ya es un ser que legalmente o judicialmente, en la economía, viéndolo desde la economía divina, ¿verdad? De la gracia, de la ley, y haciendo una conexión entre todo ello, ya fue vencido en la cruz. Fue limitado, dice Jesús, que ató al hombre fuerte, ¿sí? No lo aniquiló, pero limitó su acción, lo judicializó, por decirlo así. Es decir, no puede hacer todo aquello que él desea. La acción de Dios, la autoridad de Dios, se antepone a la acción del diablo y los demonios. Bueno, este tema da para más, pero pues en este audio solamente diremos estos breves puntos para que ustedes allí lo estudien y lo repasen. Y bueno, pues vamos a continuar seguramente con otro tema del Espíritu Santo, o ya sea que retomemos y lo extendamos un poco más, o veamos el Espíritu Santo respecto a otros conceptos de la gracia o del reino de Dios, ¿verdad? Para ampliar un poco nuestra concepción, nuestro conocimiento del Espíritu Santo. Bien, pues un saludo a todos, un abrazo y que Dios les bendiga grandemente.